Desde Florida 935, Buenos Aires, transmite 92.1. Escuchate. Establecido por el artículo 75 de la Ley 20. Canal 7. Radio y televisión. Todo el país. Presidenta de la Nación, Doctrina Fernández de Kirchner. A partir de este momento, habla al país. ¡Viva la Pepa! Muy bien, señores, tiene que ver, ahora vas a ver. 3 minutos de las 6 de la tarde, mi nombre es Nico Yacoy y esto es el experimento que hemos dado en llamar Viva la Pepa. ¿Cómo les va? Hoy solo, mañana viene Marcos, pero con muchísima información. Acá estaba charlando, que me recordaran quién decía desacatados, en qué dibujito, ¿no? En qué historieta de García Ferré decían desacatados. Creo que era en Hijitus, en Super Hijitus o no. Llamame y contame cualquier cosa, el comisario. Ahí va. Si tenés el audio estaría bueno que lo tengamos, porque en honor a este país de historieta en que nos vamos convirtiendo de a poco, a partir de hoy estamos oficialmente desacatados. Así lo declaró el juez de distrito de Nueva York, Griesa. Hemos hablado mucho sobre esto, incluso con Marcelo Echevarne en su momento. Ya estábamos en desacato, de hecho, ¿no? Ya había la voluntad argentina de no cumplir, y un poco era signo del buen trato que en algún aspecto nos ha dispensado Griesa, esto de esperar tanto tiempo en declarar lo que era obvio. Bueno, efectivamente desacatados, vamos a ver si en el transcurso del programa, entre otras cosas, podemos informarnos un poco más sobre cuáles son las consecuencias de eso, que antes existía en los hechos, pero que ahora existe sacralizado en las formas, y que es el desacato. Acá me dice Carson, el comisario, efectivamente, así que desacatados, vuelvo, ¿no? Un pincelazo más, una pincelada más de ese país de historieta en el que nos estamos convirtiendo. Ayer, antes de empezar con los temas del día, a mí me gusta a veces continuar acá las discusiones que tenemos en las redes sociales, o al revés, terminar en las redes sociales las discusiones que empezamos acá. Me parece que se retroalimentan en un punto. Me cargaban, me decían hipersensible por alguna apreciación sobre el programa de La Nata. La Nata ayer trató el tema de educación. Primero de todo, me parece fundamental que se trate el tema educativo, incluso que se trate de esta manera, haciendo notar las carencias del asunto. Lo que me pareció es que había como un clima de mofa, ¿eh? Y de hecho se vio cuando en Espejo le responden a La Nata por una equivocación suya y él se enoja, es decir, visiblemente herido en su orgullo. Bueno, ¿por qué él y Wiñaski y sus noteros pueden salir impunemente a herir en su orgullo a los demás? Alguien me decía, el principio de la cura en este punto es reconocer la ignorancia. Sí, claro, efectivamente, la sistémica y la de cada uno, nosotros la de los otros y nosotros la nuestra. El problema es cómo la marco, ¿no? Entonces la pregunta que un poco propongo a los oyentes, 52460244, sobre este tema, y nomás para empezar, es si esa grieta de la que habla La Nata, cuando yo señalo con el dedo al ignorante y lo llevo casi al rincón de los burros, se agranda o se achica. A mí me parece que esa es una aproximación que agranda la grieta. Y así estamos, ¿no? Una cosa es ir al rescate del que reconozco ignorante para proponerle un sistema mejor, y otro es estigmatizar. Y siendo que el ignorante tiene menos recursos que el conocedor o el educado para reaccionar, me parece que lo arrincono al lugar de la defensiva y a reaccionar por acting. Y es importante en una sociedad en la que convivimos todos. No me parece la manera. Entonces tenemos que ser conscientes de los defectos del sistema educativo, sí, claro, es un imperativo moral. Pero lo que no podemos es señalar como estigmatizando, como en sorna, como riéndonos porque me parece que obturamos ese proceso de comprensión que buscamos, y al contrario empujamos a
a la defensiva. Ahora fue un fin de semana de mucha crudeza en términos de cómo los medios de comunicación mostraron aspectos de la sociedad en la que estamos sumidos. La nata fue un punto, o sea, esto es real. Hay una ignorancia extendidísima en la Argentina. Pero también estuvo el Helblum haciendo su aporte, ¿no? Uno de ellos fue el encuentro entre Ivo Kutsarida y el motochorro. Y otro fue un recorrido que hizo sobre la noche del conurbano. Yo me quedaría con lo primero de la nata y lo segundo de Helblum, ¿no? La falta de educación y la pura joda, la chica que decía, ¿y a qué hora volvés a tu casa? Y vuelvo a las 12 del mediodía, ¿y qué te quedas haciendo hasta las 12? Y paseando por ahí. Bueno, me parece que las dos cosas conforman la sociedad en la que estamos, ¿no? Una sociedad en un punto sin esperanza donde todo se agota en el minuto a minuto, pero no en el minuto a minuto televisivo, sino en el minuto a minuto vital. Es decir, no hay más horizonte o perspectiva para mi vida que el minuto que viene, ¿no? Y entonces, carpe diem. Me parece que viene por ahí un poquito la cosa. ¿Y cómo no montar a eso? Este proyecto del gobierno, que ahora sabemos por declaraciones del titular de la Cedronar, Juan Carlos Molina, el sacerdote, estos proyectos, digo, que el gobierno presentó ante el Poder Legislativo, o presentará, o está presentando en estos días, y que parece que son 3, y los 3 relacionados con el consumo de droga o afines. El primero es el proyecto más importante, un poco el quicio de toda esta estrategia, que es la despenalización del consumo. Habrá que ver luego el texto definitivo. Aparece el propio padre Juan Carlos Molina, titular de Cedronar, y también Sergio Berni, diciendo de todas las drogas. Vamos a ver en el articulado definitivo de qué drogas se trata. Y sostienen un subterfugio, que dicen, no venimos a despenalizar. Lo que venimos es a no criminalizar. Aquello mismo que se decía de las protestas sociales, bueno, ahora del consumo. Pero en esa sociedad, en la de la ignorancia de la nata, en la de los que ignorantemente estigmatizan al ignorante en lugar de tenderle una mano, también de la nata, y en lo de la pura joda loca de Chiche Helblum, ¿no? En ese estofado agregamos esto, que es la despenalización de las drogas. Quedan muchísimos cabos sueltos. En una entrevista que dio a Radio Nacional Rock, el padre Molina dice, por ejemplo, además de esto, de que no es despenalización, sino no criminalización u otra cosa, que consumir ya es legal. Lo que buscamos es cristalizar en el articulado normativo algo que ya es ley en los hechos. ¿Vieron cómo se da en todo ese proceso que veníamos dibujando o describiendo en Viva la Pepa? Se nos ha empujado hacia el abismo y ahora vienen con el argumento de que extienden los derechos sociales más que individuales, naturalizando ese lugar bien abajo al que fuimos a parar, ¿no? Es un poco es absolutamente lo que reconoce Juan Carlos Molina. Consumir ya es ley de hecho. Ahora tenemos que cristalizarlo en una norma jurídica, nada más. Es el mismo razonamiento aplicado para todo, para absolutamente todo, desde el aborto hasta la reelección. Recuerden Laclau, es exactamente lo mismo. ¿Qué más dice Molina? Dice, queremos que el consumidor, solo por el hecho de consumir, no vaya preso. Dejamos en la ley que si encuentran a alguien comercializando, vaya preso. Ahora, lo que no se está viendo, me parece, es la necesaria relación entre consumo y producción. Si yo legalizo la producción, pero legalizo el consumo, pero estigmatizo la producción, el mensaje es esquizofrénico. Porque o legalizo la producción para poder responder a esa con oferta a esa demanda que ahora se permite, o no legalizo nada. Me parece que ahí es una cosa que cruje, es de absoluta ilógica. Luego me van a decir, claro, es que
la producción van amañados los intereses de algunos de los que seguramente, pero lo que digo en términos de diseño de sistema, ¿cómo puedo pretender esta incongruencia de justificar o despenalizar o no criminalizar el consumo, pero no la producción? Claro, van a venir a lo de la plantita, pero el problema es que parece que es a más drogas que el pinito de marihuana. Así que vamos a ver se va esto. Me parece que es absolutamente incoherente. Por supuesto hay otro tema, que es el de que cada vez que el Estado prohíbe genera un mercado paralelo abierto a la corrupción, ciertamente. Y también hay otro tema, que es el de las libertades individuales. ¿Puedo hacer lo que quiera, incluso herirme con las drogas, cualquiera que sean? Bueno, esas son preguntas que quedan ahí. Tal vez el problema sean las consecuencias de las drogas, no tanto conmigo, sino con el otro, en un país violento como este, y de inseguridad, y en un país donde las decisiones personales tienen que ser tomadas con pinzas, con bastante pinzas. Yo no creo en la libertad del drogadicto para drogarse. La verdad es que eso es un subterfugio, ¿no? Es cortar la cosa donde me conviene para no pensar demasiado, pero libertad es otra cosa. Es poder resistir las ataduras, incluso las del consumo de drogas. Pero bueno, ahí plantamos, hablando de eso, algunos de los temas, esto de la nata, ya alguna punta sobre el desacato, y nos metimos con estos proyectos sobre el cedronar. A 14 minutos de las 6 de la tarde hacemos la primera pausita, y a la vuelta nos metemos ya con el Código Civil, que es otra de las cosas que son noticia el día de hoy. 52460244 nuestros teléfonos, estamos en Facebook como Viva la Pepa, ahí somos página, así que nos das me gusta, y estamos en Twitter como @VivaLaPepa, ok. Camine para allá, lo voy a hacer repimporotear el calabozo, desencantado. Creo que, con todo respeto, hay una lectura equivocada. El enojo, me parece, de la nata se debe como lo que se llama el desplazamiento al detalle. Él se equivocó, no es que ignore. Bueno, quería decir eso, Osvaldo de Belgrano. Gracias. Hola, mira, la nota no se está burlando, está hablando de una realidad, y la realidad duele y es así, hay que mejorarla. Con respecto al circo el motochorro, es lamentable, lo único que falta es que lo quieran hacer actor de cine ahora. Parece una sociedad tristemente estúpida, por no decir otra cosa. Hay que poner las cosas en su lugar. Daniel de Núñez. Hola Nico, soy Carmen. Me parece que en tu programa siempre, o a veces, quizás es un dejo de crítica que tenés siempre a la nata. Me parece que la nata tiene mucho más que aprobar y que criticarlo, porque se juega, se arriesga, pone en juego su vida también, y bueno, lo que dice lamentablemente es la realidad, que a veces a veces mejor no verlo en el programa porque uno sufre, pero es excelencia. Bueno, chao Nico, soy Carmen. Bueno, muy bien, sí, estoy de acuerdo, tenemos como un dejo de crítica, pero con todos, hasta con nosotros mismos, porque me parece que el sentido del programa es ese, y ciertamente la nata en el balance final sale ampliamente aprobado o ampliamente superado, pero bueno, de eso se trata. Me parece que está bien, y que ya a partir de este es el tercer año que estamos juntos en el aire, podemos meternos en algunos matices, ¿no? De eso se trata, y no por focalizar en el análisis de un determinado detalle estoy deslegitimando todo lo demás. Si lo ponemos en ese lugar, entonces saco la crítica, porque no estaría siendo entendida y no llegaríamos a buen puerto. Pero bueno, les decía antes del corte que íbamos a estar metiéndonos ya en la cuestión del Código Civil, sobre todo en la cuestión de su tratamiento y en cómo alguna parte de la oposición ve en eso una flagrante inconstitucionalidad. Para hablar de eso tenemos en línea a Toti Flores, diputado nacional mandato cumplido, fundador de la cooperativa La Juanita y del movimiento Resistencia. Hola Toti, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, muy bien. ¿Qué pasa con el código, Toti? ¿Lo aprueban?
Mira, lo primero que hay que decirlo es que es un proyecto de ley que no es el prioritario para la vida cotidiana de los argentinos. Yo creo que hay muchos problemas mucho más serios que hay que empezar a darle importancia, y entonces estamos ante un acuerdo evidente para el tratamiento de este proyecto de ley que viola absolutamente todo la forma reglamentaria que tiene la Cámara para el tratamiento. Es decir, esto no pasó por ninguna de las comisiones que tiene que pasar un proyecto de ley, y solamente fue puesto en un orden del día, con lo cual no le da posibilidad para el tratamiento, y eso lo ubica sin lugar a duda en ser un proyecto que de aprobarse sería absolutamente inconstitucional. Qué peligroso es ese argumento, Toti. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él, pero digo qué peligroso porque cuántas otras leyes fueron aprobadas del mismo modo, ¿no? Es decir, esto de que las presentan una semana y a la otra tienen la primera media sanción y después la sanción completa a los 15 días. ¿Qué clase de debate es ese? Se supone que el espíritu de la Constitución, cuando regla, vos fuiste diputado nacional, cuando regla el trámite de sanción de las leyes es propender al debate. Claro, precisamente esta forma de tratamiento de una ley, de un proyecto de ley tan importante que luego regirá por mucho tiempo seguramente, sin ningún tipo de posibilidad de un debate profundo, es evidente que viola el derecho que tienen los parlamentarios para precisamente tomar la mejor posición con relación a esto. Y esto no es que en el caso de la presentación del amparo que hace la diputada Carrió y el diputado Fernanda Sánchez, no es para que no se trate, es decir, en ningún momento se está planteando que no hay que debatir, sino todo lo contrario, es que se cumpla con el reglamento de la Cámara, y en ese sentido ha pedido a la justicia que le dé ese amparo y que no se trate este 1 de octubre, sino que se cumpla con todos los requisitos que establece las reglas de cómo se debe tratar un proyecto de ley, ¿no? Eso, Toti, me parece también muy interesante. Hoy lo pensaba cuando escuchaba la postura de Lilita. No queda muy claro si su postura es una inconstitucionalidad de fondo. A veces parece referirse a eso cuando dice la inconstitucionalidad de una norma que regula lo íntimo de las relaciones privadas, o una inconstitucionalidad meramente de forma por esto del debate y de los tiempos. En principio, el proyecto de ley hay que discutirlo y hay que ver cómo queda. Es evidente que el procedimiento lo hace nulo de toda nulidad, es decir, lo hace anticonstitucional. Entonces, creo que si se debate y se garantizan a todos los diputados la posibilidad de hacer las modificaciones que se pueden hacer, después habría que ver, ¿no? Pero a mí me parece que el procedimiento en sí ya lo invalida. Te subo la apuesta, Toti. Acá hay como una especie de funcionalidad en germen. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo con el argumento de Lilita. Ahora, si Lilita va a la justicia en este momento y la justicia o le dice que efectivamente está bien el tratamiento, o le hace razón a su amparo, y entonces deja que empiecen a jugar. Porque vos empieza un juego que solamente los legisladores, o sea, de la oposición, despuntan el vicio a hablar un rato, pero después los números están dados, ¿no? Esto se cierra como quiere Cristina. Se tarde más o se tarde menos. En ese punto, no sé funcional si se lo plantea de este modo. ¿No es mejor y protege más a los ciudadanos si dejamos que se sancione el lesionado por esta nulidad, y una vez sancionado lo hacemos caer? Porque si saneamos la nulidad ahora, el código va a ser sancionado sanamente, ¿se entiende? Claro, eso igual es una visión de las estrategias políticas, digamos, ¿no? Que las dos cuestiones pueden ser válidas. Pero Toti, en una tengo un código que vale y me lo tiran a mí en la cabeza, solo que Lilita pudo decir en alguna instancia lo que quería para que quede para la posteridad y nada más, y en el otro hago caer el código.
No, yo creo que el tema es que se está violando la reglamentación de la Cámara, y si uno mira para otro lado, de alguna manera tiene cierto grado de complicidad en un tema tan importante de lo que estamos debatiendo, ¿no? Y entonces a mí me parece que el no dejar que esa violación se haga, me parece también que es parte de una estrategia política de no estar sobre los hechos consumados, también intentando a partir de ahí resolverlo. A mí me parece que lo que está pidiendo el amparo es que solamente se garantice el debido derecho que tienen los diputados para poder debatir en libertad, y a partir de ahí empezar a discutir el contenido de la ley, y que también está en cuestionamiento, ¿no? Sí, yo lo comparto plenamente. Lo que pasa es que como no soy diputado, pienso en algo que me defienda más a mí como ciudadano, ¿no? Que solamente a Lilita y a Fernando para poder decir en algún momento algo que después va a quedar en la nada. En eso pensaba. Yo creo que siempre las estrategias políticas suelen ser cuestionadas, en el caso más concreto de Lilita, por la rapidez con que actúa, pero pasado el tiempo nos solemos dar cuenta de la importancia que ha tenido la posibilidad de un debate a fondo. Los números no sé si son tan categórico con relación a esto, y si no habrá algunos artículos donde haya más oposición de la que se supone. Por eso, pero eso solamente se puede dar a través se puede dilucidar a través del tratamiento, y después cuando uno tiene que votar en el recinto, ¿no? Sí. Vos sabés que hoy parece, Toti, que todas críticas para Lilita, no es así, pero... No, para nada, yo sé que el respeto que vos le tenés, y por el debate también con Lilita suele ser interesante. Pero yo fui muy crítico de Lilita en diciembre, cuando salió a decir, muy contenta, algo así como, muestra la debacle del régimen, que retiran el Código Civil del tratamiento, todo porque era obvia la estrategia del Poder Ejecutivo de sacarlo en el Senado, aquietar las aguas haciéndonos creer que lo cajoneaba, y en el próximo ciclo legislativo, es decir ahora, dormirnos con una aprobación express. ¿Cómo Lilita pudo decir eso en diciembre? Sí, yo creo que muchas veces, uno al calor de la batalla suele dar opiniones. Yo creo que el kirchnerismo no se conoce por retirarse, sino todo lo contrario, cuando tiene que retroceder porque las relaciones de fuerza no le son favorables, vuelve por otro lado, y esa es una característica muy común en todo lo que ha venido haciendo hasta ahora. Así que quizás fue muy triunfalista momentáneamente, pero bueno, acá estamos ante una nueva situación. Sí, muy optimista podríamos decir, ¿no? Podría ser que sí, viste, Lilita tiene estas cosas que hay veces lo ve con mayor posibilidad de lo que después se transforma solamente en un corrimiento al kirchnerismo. Pero a pesar de esto que vos tenés razón, podríamos decir que es la dirigente de la oposición que más conoce al kirchnerismo, conoce su lógica, y a la que menos lo llevan puesto. Así que también en ese sentido quizás fue en su momento solamente dejarse llevar por la euforia. Hay un planteo de Lilita que es muy interesante, que es que la comisión redactora, o sea, hiere la constitucionalidad del proyecto ya desde el inicio mismo. La comisión redactora fue convocada por el Poder Ejecutivo, cuando en realidad la redacción de los códigos de fondo, por constitución, es una atribución del Congreso. Dice, está lesionando esa atribución desde el principio. Yo creo que eso es lo que se va a plantear en cuanto a su inconstitucionalidad en la cuestión de fondo. También en el planteo del amparo, ella pide que el amparo sea hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que en definitiva son esas, ¿no? Sí. Ahora, ella habla de el negocio de Lorenzetti y de Hayton de Nolasco. Contame un poco sobre eso. Bueno, no es nada descabellado pensar que el nuevo Código Civil va a ser el libro más vendido de los últimos tiempos, primero por obligación de todos
los abogados que tienen que trabajar con eso, y el autor, en este caso el presidente de la Corte, ya tiene sus derechos y la imprenta que él lo va a imprimir, con lo cual es un gran negocio. Claro, pero de uno comentado, digamos. Por supuesto que él no cobra derechos por la publicación del Código Civil como obra propia, eso no, pero sí del comentado, por él. Bueno, sí, bueno, pero viste, claro, en estas cosas siempre se busca alguna forma de evadir el espíritu de lo que uno quiere hacer para hacer negocio. En esto también hay que tenerlo presente, y yo creo que una gran valentía de Lilita de decirlo antes de que ocurra, porque creo que el decirlo antes de que ocurra permite también reconsiderarlo, ¿no? Eso es en realidad la política está para que las cosas no sucedan, y no estar lamentándose cuando ya las cosas sucedieron y no tiene más remedio. Pues Lilita tiene un drama con esto, porque muchas veces sale, habla antes de tiempo, con eso obtura la jugada del otro, supongamos en este caso Lorenzetti no presenta nada, un código comentado, y queda como que Lilita era una loca que decía cosas que no fueron, en lugar de quedar como la, digamos, la autora de una jugada política que logró hacer que el otro no mueva, ¿no? Bueno, pero lo más importante es que el hecho no sucedió, digamos, paró que ese hecho irregular no sucediera, y me parece que es a veces lo que no se valora. Pero para eso está la política, ¿eh? Claro, sí, ciertamente. Ahora, es cierto, la interpretación del autor es importante, por eso vamos a querer todos ir corriendo a comprar el código comentado de Lorenzetti. Pero seguro. Vamos a ver qué quiso decir. ¿Qué opinión tenés sobre el fondo del código? No, mira, vos sabés que yo no soy un especialista en esto, pero me parece que es una jugada para una discusión donde es necesario que aquellos que tienen mucho mayor capacidad para poder argumentar puedan tener espacios de libertad para hacerlo, y creo que podría ser un gran debate público en donde ver cuáles son las necesidades es cierta, y no caer en una maraña de nuevas figuras que son polémicas, que lo único que hacen es mucho ruido, pero que si se sancionan de acuerdo a cómo viene el Poder Ejecutivo pueden hacer mucho daño, ¿no? Sí, en serio. Toti, ¿cómo anda la política? ¿Vos ves la política general y en qué andas vos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, acá recorriendo la provincia, armando el Movimiento Social por la República, el nuevo partido para la provincia de Buenos Aires que estamos armando. Muy contento, hay mucha adhesión, y en cada lugar que vamos al interior de la provincia de Buenos Aires, muchas expectativas por eso, y por supuesto trabajando en todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la política en la provincia, donde hay cosas que realmente son increíbles, el tema de la educación, por ejemplo, y el tema de las inundaciones son temas que nos preocupan a la gente, y nosotros estamos queriendo dar salida. Y en esta semana vengo de una experiencia impresionante para mí de haber estado en Noruega durante una semana casi, participando de un evento sobre educación con el ex ministro de Educación de Dinamarca. En una universidad estuviste, ¿no es cierto? Te vi en una conferencia en una universidad. Sí, la verdad es que una experiencia impresionante de ver un país donde no existe la pobreza. Hay otros problemas, porque las sociedades no son perfectas, eso sin lugar a duda, pero el tema de la pobreza está totalmente liquidada, y lo hacen a partir del descubrimiento del petróleo y de la posibilidad que tienen de armar un fondo de inversión, el más importante del mundo, según lo que me dijeron, donde la acumulación de todo la rentabilidad del petróleo va a parar al Estado, y eso permite tener, por ejemplo, un jubilado gane $10.000, por supuesto el alquiler de un departamento sale $3.000, pero que pueden vivir bien. Eso creo que muestra de que otro país es posible, digamos. Por supuesto que ahí yo contaba lo que pasaba en Argentina, ¿no?, con el tema de la corrupción, y para ello resulta realmente increíble. Pero hay el rol donde también, por ejemplo, está claro que la discusión no es ideológica, porque precisamente
hace 2 años me contaban que ganaba un sector de la derecha planteando de que había que repartir, por supuesto, lo acumulado por el Estado, pero bueno, son esas cosas que se dan en la realidad bastante loca, pero que a mí me sirvió mucho para ver de que otro país es posible. Claro, ¿no? desde alguna lógica sacarle al Estado lo que tiene acumulado, ¿no? Se podría decir que viene de ahí, pero ahora es muy interesante. Una postura demagógica que los jóvenes son los que más compran porque no han vivido la etapa del sacrificio, fundamentalmente para construir esta acumulación importante que hoy tiene Noruega. Ahora, es muy interesante el modelo para vaca muerta. Es decir, yo siempre digo que esto tiene que ser... Es muy, vos sabés que permanentemente, y yo vengo ahora con la obsesión de ponerme a estudiar todas estas cosas, de empezar a trabajar con un equipo de técnicos para ver cómo esto se puede instalar. Y esta cuestión de un socialismo no dogmático, porque precisamente este fondo de inversión es gerenciado por un grupo, un sector capitalista que conoce del tema y que lo único que tiene claro es en cuanto al porcentaje de rentabilidad, el 70% para el Estado, el 30% para la actividad privada. Y eso no asusta a las inversiones, porque es una inversión segura y la mayoría de las grandes compañías petroleras operan en Noruega. Mirá vos el número, no tenía, porque estaba pensando en lo siguiente, este es un buen planteo para Lilita. Ese es un amparo interesante, que no se explote vaca muerta hasta tanto la Argentina decida qué hacer con eso, que es una oportunidad. Tiene que ser una oportunidad. Tomo la palabra y esa idea lo podemos hacer que lo hacemos y después digo que fue mi idea, ¿viste? Absolutamente. Tenemos vicio. Fue yo de última te pongo aporto el audio para que para que quede la prueba, pero es importante. Está destinada a que no prospere, pero por lo menos hay que instalar el tema. Sí. Eso es importante. Toti, antes de soltarte, quiero aprovechar tu experiencia en el terreno para que me digas qué pensás sobre esto que se conoce hoy de boca del titular del Cedronar, que es la legalización del consumo de droga. No, mira, yo creo que ese es otro tema que necesita de un gran debate nacional alrededor por dónde pasa. Y la legalización en un solo país del consumo me parece que abona la posibilidad de que eso genere un turismo donde el consumo sea el elemento fundamental por el que viene. A mí me parece que la legalización, yo no tengo posición así categórica, podría darse como una forma de salida, pero si los líderes mundiales lo convocan y lo hacen en varios países al mismo tiempo, aquellos países que están mucho más afectados por el flagelo de un tremendo problema que es el de la droga, pero no puede ser solamente un país como una salida individual, sino que tiene que ser un conjunto y que permita que los líderes mundiales formular una propuesta, me parece que vaya al fondo de la cuestión de la problemática de la droga y fundamentalmente de cómo los estados actúan para combatir el narcotráfico, ¿no? Ciertamente. Toti, te agradezco muchísimo por esta charla. No, por favor. Un abrazo. Chao, Nico. Era Toti Flores, diputado nacional mandato cumplido y fundador de la cooperativa La Juanita y del MR 2012. Viva la Pepa, un programa de Universo Ágora Asociación Civil. Viva la Pepa. Nico, no sé, me parece que estás quedando en las formas, no estás en una opinión como dice el gobierno sobre la nata, ¿viste? No como lo dijo, que hizo y no al fondo de la cosa. No sé, me da la impresión que estás quedando en las formas, pero como lo dice, es lo que hace. Gracias, es lo que quiso. Alex Cura, que mida sus palabras y declare conciencia que se retracte. A si lo único que le interesa es la plata, no debería haber sido Cura. Bueno, aquí está Recoleta, un abrazo para ustedes, Nico. El código Lorenzetti no tiene nada de bueno. Es un código de terror que lo van a decir los argentinos. Y una vez puesto, ¿quién lo va a sacar? Sigo escuchándote, Nico.
no solo es preocupante, sino que nos tenemos que ocupar del tema. Y ocuparnos del tema significa no solo discutir política monetaria, hay que discutir de qué manera nosotros garantizamos competitividad para sectores productivos, industriales de la Argentina, sin caer exclusivamente en la política monetaria, que creo que ese es el principal problema que tenemos. La Argentina tiene que tener metas inflacionarias que puedan ser cumplibles, y por cierto, siempre tenés que tener una meta, entendiendo lo que es la lógica argentina, que esté por abajo de lo que está en la cabeza de la gente, porque si no la inflación va a ser siempre más, sobre todo en países como el nuestro, que tienen el chip inflacionario incorporado desde tiempo inmemorial. Bueno, este era Urtubey, el gobernador de Salta. Es cierto lo de la forma, puede ser que yo me quede ahí empantanado en la forma, en esta crítica de detalle que estoy haciendo, no a la nata, sino a su discurso, pero alguien decía ya que la forma era el fondo y que el medio es el mensaje, y yo puedo querer decir cosas hermosas pero mal, y si esa preocupación por la ignorancia del otro la vivo como una acusación avergonzante, entonces me parece que no construye. A eso iba nada más que como táctica, tiene que ver con cómo pienso mi comunicación con el otro, puesto que al otro va dirigida, ¿no? Después todos lloramos, y jugaba con esta idea porque es de la nata la idea de la grieta, y entonces esa pregunta, ¿ensancha la grieta o la chica, la cauteriza? Eso era nada más, 42 minutos de las 6 de la tarde. Bueno, muy bien, a 42 minutos, dije, de las 6 de la tarde, nos metemos un poco con esta cuestión del desacato, tal cual lo prometiera al principio del programa. Tenemos en línea a José Ignacio García Hamilton, hijo, que es abogado especialista en cuestiones de deuda. ¿Cómo estás, José Ignacio? Nico Yacoy, buenas tardes. Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bien, muy bien, y acá, nada, queriendo conocer qué significa esto de estar desacatados, o haber sido tachados formalmente de desacatados. Está muy bien. Mira, para que se entienda bien y tratando de hacerlo lo más simple posible, el desacato es pura, simple y gravemente el incumplimiento de una sentencia judicial. Sí. Si bien las sentencias judiciales pueden ser de infinitas posibilidades, puede haber una sentencia judicial donde se le ordena a Juan devolverle a Pedro 100 pesos, perfecto, o puede haber una sentencia judicial donde se le obliga a hacer una determinada acción o arreglar un daño que causó. ¿Es cualquier tipo de incumplimiento, José Ignacio, o el incumplimiento voluntario, digamos? Es el incumplimiento. Lo que muy buena tu apreciación es muchas veces donde a una persona, porque no es que el desacato se da per se, sino que la persona a la que se siente que le incumplieron su sentencia va y solicita el desacato, que fue exactamente lo que ocurrió hoy. Bien. El fondo NML pidió la semana pasada que declaren desacato a la Argentina e que instó a que se le ponga una multa de $50.000 por día en virtud de este incumplimiento o en virtud de este desacato. El juez hoy es el que, aceptando el pedido de desacato, en este caso el acreedor, dice que el desacato está ocurriendo, pero sí dejó en stand-by o dejó en un limbo la decisión o no de aplicar esa multa diaria. Ajá. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, depende, digamos. Claro. En general lo pide la parte que se siente agraviada por este incumplimiento, y en este caso fue el fondo NML. Claro, y después yo podré decir como incumplidor es que no pude, no me dejaron, acá viene claro que no quise. Exactamente, sí. Yo ahí podría responder, no es que no quise cumplir, sino que ocurrió H o B. Pero acá entendamos, ¿cuál es el desacato? El desacato era la sentencia de Griesa. Griesa lo que nos había obligado era a pagar en el mismo momento que se le pagaban a los bonistas reestructurados del 2005-2010, pagarle a estos fondos buitres. Y que cualquier acción o actitud en contra de esta decisión iba a ser tomada como una acción ilegal. Esto es lo que ocurrió en este momento. La Argentina dictó o sancionó una ley hace 2 semanas modificando el agente de pago y estableciendo y modificando el agente de pago.
¿Cuál es el verdadero motivo por modificar la sede de pago? Es que no quiero pagar en Estados Unidos porque no quiero cumplir con la sentencia judicial. Yo decía, más prueba que de desacato, que esa ley, imposible. Es que, no sé si te acordás cuando se sale el proyecto de ley, ¿te acordás que esto sale en Cámara, en una decisión de la presidenta en TV Pública, y ahí los fondos piden el desacato, y Griesa, que es la tercera vez que toma el tema del desacato, dice, no, esto no constituye un desacato. Fue muy cortito Griesa, pero por los que estamos siguiendo el juicio hace años, lo que leíamos abajo era, no, es cierto, esto es un pedido para que se sancione una ley, pero la ley no está sancionada. Cuando la ley se sancione y entre en vigencia, ahí habrá o no mérito para determinar el desacato, ¿no? Sí, yo creo que lo hablamos con vos por teléfono esto en su momento, porque era como decir, bueno, muy bien, pero es un acto preparatorio del desacato, claramente. Claro, exactamente. Hasta ese momento era la decisión del Poder Ejecutivo, la decisión que se tenía que hacer mediante la sanción de una ley. Bueno, lamentablemente la Argentina llegó a que se sancionó la ley, a que la ley entró en vigencia, y por ende se desacató o se incumplió la orden judicial de Griesa, que ya está firme inclusive por la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias, digamos, propiamente judiciales o jurisdiccionales, y cuáles son las consecuencias de los mercados, si es que la tiene. Sí, muy buena tu pregunta. Hago la parte más fácil, que es la primera. Bien. Jurídicamente depende quién es el que desacate. Claro. En las personas físicas, que no es el caso claramente, las personas físicas hay multas, apercibimientos e inclusive sentencias de prisión, porque también depende cuál es el desacato, ¿no? Claro. En las personas jurídicas, por supuesto, las personas jurídicas no pueden ir presas, sí podrían ir algunos representantes de las empresas. Ahora, acá estamos hablando de un Estado soberano, por lo tanto, esta última opción de que vayan los representantes o los gobernantes es imposible. Casi estoy tachando la próxima pregunta, pero ahora volvemos sobre ese tema porque da para bastante. Sí. Por eso, porque muchos se van a empezar a decir que si pueden no podrían ir presos. No hay ninguna chance. A lo sumo lo que Estados Unidos podría llegar a hacer es determinar quiénes son los gobernantes, los funcionarios gubernamentales de primer nivel que tomaron esta decisión y excluirlos de la posibilidad de obtener una visa. Eso es lo más grave que podrían llegar a tener. Ahora, sí hay sanciones económicas, como decíamos recién, apercibimiento o multa. Y esto es lo que el fondo NML pidió. Una multa de $55.000 diarios, que lo único que hacen es engrosar mínimamente la enorme deuda que hoy ya tenemos. Sí, punto uno, mínimamente, porque en realidad, bueno, a mí me decís $50.000 y me asusto, pero en términos generales no es mucho, ¿no? Depende de la cantidad de días, pero... Exactamente, pensá que el fondo ya tiene hoy una creencia de más o menos, porque hay que ver hasta que el momento del pago, pero ya asciende a los $1.600 millones. Claro. Con lo cual acá estamos hablando de 3 son 150 millones de dólares cada 3 días, y además después cómo se aplica, se aplicarán a los días hábiles, a los días inhábiles no se aplicarán, no es un monto material en términos económicos. Ahora, qué sintomático, porque se supone que el monto, cualquiera que sea, tiene la función de inducir, si es poco no me induce a cumplir. Exactamente. Es lo que los norteamericanos llaman un deterrent, o sea, que sea un incentivo para cumplir. Claro. Estaba pensando, digamos, el dinero que sea, que se termine pagando eventualmente en concepto de esta multa, después se imputa como pago a cuenta, adelanto de la deuda de lo debido por sentencia, ¿o esa parte? No, porque acá lo que haría el juez, esto es como en el sistema argentino se llama 30, que es una multa justamente, también por incumplimiento de una sentencia. Hoy, en su momento, si supongamos que Griesa se hubiese definido hoy, y que se le aplique una multa diaria de $50.000 a partir de hoy y hasta el momento del efectivo pago. Lo que se hace es, en el momento del efectivo pago, una nueva liquidación donde va a haber un nuevo componente dentro del Excel, va a haber intereses devengados hasta el momento del pago, y va a haber una tercera línea que va a ser esta multa por desacato. Y eso va a arrojar una liquidación final. Las astreintes que son las del 666, digámoslo antes que nos cambien el código. Claro. Pero digo, ¿no hay una nueva ley que prohíbe astreintes a los funcionarios públicos? ¿La última de responsabilidad del Estado? ¿No nos correrán con eso después? Sí, digamos, está muy bien tu información, pero no te olvides que es bajo ley norteamericana, con lo cual el que la va a dictar es Griesa y sujeta a ley norteamericana. Eso para el argumento jurídico. Yo digo, para el político, acordate que Cristina navega todo este año diciendo que a ella no le son aplicables por esa ley, y listo.
Sí, lo que pasa es que eso es un poco parte del relato, digamos, Claro, ¿no? sí, como sí. en tu caso, Nico, cuando van a una persona que tiene capacidades técnicas, saben que eso es inaplicable. Absolutamente. Las leyes en Argentina no son aplicables, y mucho menos para un juez neoyorquino, juez que fue designado por nuestra propia voluntad. Sí, sí, bueno, absolutamente. Pero bueno, el relato es eso, ¿no? El relato desdice continuamente los ordenamientos jurídicos y no importa. Ellos parece que sacan más ventaja del relato que de cumplir la ley. Ya optaron Sí, por mirá, eso. la semana pasada, en una conferencia justamente sobre este tema, éramos un economista y yo, en algún momento preguntó a alguien de los que estaba ahí, ¿por qué estábamos haciendo esto? Y los dos coincidimos con especificaciones distintas, ¿no? Un abogado y otro con él, que evidentemente el beneficio o el rédito político de esta diatriba o de este relato patrio buitres es beneficioso, y por eso estamos entrando en este problema judicial tan grande, más allá que, en mi opinión, sin ser un técnico, sin ser economista, es que está trayendo consecuencias económicas. Claro. Y la mejor manera de determinar que está trayendo consecuencias económicas perjudiciales para la Argentina es que desde que la Argentina entró en default, por más que sea selectivo, chiquitito o el adjetivo que le quieran poner, Sí. la brecha entre el dólar oficial, o sea, el dólar BNA, y el dólar paralelo, se está ampliando día a día. Sí. Y la única explicación de eso es que no hay dólares en el mercado. Ajá. Bueno, esto sería la segunda parte de aquella pregunta, ¿no? Los efectos del desacato ya no en lo jurídico, sino en los mercados. Debemos suponer que esto se intensificaría un poco. Exactamente, lo que agrava la situación de un país. Un país que tiene para cumplir su deuda. Un país que parecía que quería introducirse en los mercados internacionales. Que arregla los líos o los conflictos jurídicos que tenía ante el CIADI. Que arregla una deuda que tenía con el Club de París, que ya tenía 12, 14 años. Sí. Que arregla problemas con una empresa de primer nivel que es Repsol. Ese mismo país luego entra en este defalco con un fondo buitre, con un juicio bastante antipático, pero real, y que es la consecuencia de no haber reestructurado el 100% de la deuda, y ahora entra, no solamente, después entra en default, y ahora entra en desacato. Sí, además, moralmente, José Ignacio, porque digo, gran favor le hizo Griesa a Cristina Fernández de Kirchner de no tirarle este desacato por la cabeza antes de su gira por la ONU, porque habla la presidenta de un país en desacato, imagínate. Exactamente, imaginarás lo que hubiesen podido hacer las declaraciones ese día. Y había pocos... Aunque sean las mismas, pierden valor, ¿no es cierto? Pierden fuerza moral, porque es de un país incumplidor, que diga lo que quiera, si después no cumple. Exactamente, completamente de acuerdo. Con lo cual, consecuencias económicas tienen, y lamentablemente están a la vista. Si las queremos ocultar o no, es otro tema. Es otro tema. Sí. Te hago una última pregunta, José Ignacio, ya un poco adelantaste la respuesta, y es ¿quién paga esos $50.000? Porque no estaría mal que se les impute a los funcionarios más que al Estado. Sí, lamentablemente la respuesta es muy fácil. No, la paga el Estado argentino. Claro. Ahora, afortunadamente, hoy el demandado es la Argentina, y no hay ninguna transferencia de responsabilidades. De hecho, todo lo contrario, como bien nombraste vos, hace poco se sancionó una ley donde prácticamente los funcionarios gubernamentales de todos sus fueros tienen carta abierta para hacer lo que quieren sin ninguna consecuencia personal. Sí, sí. Bueno, claro, tampoco podemos hacer un deslinde de responsabilidad interno porque ahí sí cubre esa ley. Así que estamos en ese sentido bastante... Pagamos nosotros el error de los otros, como siempre. El problema es que exactamente, es como siempre quien lo termina pagando, toda la ciudadanía. Sí. Todos. Sí. José Ignacio, muchísimas gracias por esta charla. Nico, un abrazo grande y de discusión. Un abrazo. Era José Ignacio García Hamilton, hijo, que es abogado especialista en cuestiones de deuda externa. Nunca van a agarrar a los pibes que consumen después de que salen del boliche de la Costanera Norte. Siempre los que caen en cana son los de los barrios más vulnerables, de las villas. Entonces, queremos defender a esos, ¿no? Y sobre todo sacar el ojímetro que tiene la policía. Entonces, porque sos medio morochito y sospechoso, te meto en cana para ver y te encuentro un porro, entonces te tengo una semana en cana hasta que la justicia actúe. Eso le lleva al Estado 1.200 millones de pesos al año. Estamos agarrando a los perejiles. Y no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, incluso los estudiosos de la UCA, para aquellos que no le creen al Estado,
y si le creen a otro organismo, digo, la misma UCA se puso a decir esto. Ojo con la criminalización. Ahora el 8 de noviembre tenemos la Greenfield. Sí. ¿No? Quiero ver cuántos juzgados hay adentro metidos, cuánta policía hay adentro metida, ¿tá? Para ver quién comercializa dentro de esa fiesta. Bueno, muy bien. Los que estén escuchando de la UCA, que me perdonen, pero yo no quería ver a la UCA metida en estas cosas, ¿no? La verdad que me da como un poco de, no de impresión, me da como un poco de asco, porque está traída en el discurso, ¿no? Ya desde aquello del rector en adelante, nada será lo mismo, al menos en términos de la actuación pública de la UCA, que al contrario, venía brindando un muy buen servicio con la cuestión esta del observatorio de la deuda social y el barómetro y etcétera, pero bueno, ahora pasa esto. Siempre quedará la defensa de que es traída al discurso público por los funcionarios y no que ella quiso estar ahí, pero bueno, no hubiera querido verla donde está. Yo quiero, antes de irme, pues ya faltan 4 minutitos para el final del programa, cerrar un poquito algún concepto que charlábamos con Toti Flores en la nota de hace un ratito sobre el Código Civil. Un poco el corazón del planteo de Carrió sobre la inconstitucionalidad es el de que se considera que el debate en comisiones ya fue hecho por esa comisión bicameral redactora, y que esa comisión además fue convocada por el Poder Ejecutivo, lesionando un poco una atribución que por el artículo 75 le compete y es propia del Poder Legislativo. Es decir, esto es una inconstitucionalidad de método, de tratamiento, de debate, pero que lesiona todo el trámite posterior. Ahora fíjense la cuestión de las funcionalidades. La primera es la de un Gil Lavedra, la de un Pinedo, que participan legitimando esta comisión por el bronce. Digo, en algún momento ellos también podrán presentar sus códigos comentados, no sé cuáles de ellos son abogados, Gil Lavedra seguro. Y por otro lado, la funcionalidad de la propia Lilita, ¿no? Sobre todo después de aquellos gritos de victoria de diciembre que nos hacían quedar a los que decíamos, ojo, no nos durmamos, mira que nos van a desayunar el año que viene con una aprobación express, como loquitos. Lo que Carrió propone está muy bien, pero hasta qué punto no es nada más que la sed de bronce de la propia Lilita, digo, que obtenga por concesión política o por disposición judicial del ámbito que está pidiendo para dejar clara su postura, que no digo que no sea una postura formada, tal vez la más formada de cualquiera de los 257 diputados de la nación, y aún de cualquiera de los legisladores, sumando a los senadores, pero nada más que eso, una posición que quedará también para el bronce en los diarios de sesiones, pero saneará el argumento de inconstitucionalidad y nos tirarán a todos un código por la cabeza. ¿No es mejor dejar que el código se sancione y atacarlo mañana para que en todo caso no tenga validez? Me parece que también es importante que cuando pensamos desde la oposición las luchas, las pensemos también desde lo táctico, no solamente ese bronce y etcétera, sino también desde lo táctico, más que en el derecho de los diputados y de los senadores a hablar, en el derecho de nosotros, que es a quienes tienen primeramente que defender. Yo iba a darle paso a Ernesto, iba a charlar con él, que viene con la vuelta al mundo de 80 medios, pero lo voy peleando con el aire acondicionado. No, tranquilo, vamos bien, pero... Frío. No, hace frío, pero yo vine, me dormía, ¿viste? Cuando te embotás, casi digo embobás. No, aparte con las cosas que hay que hablar, uno ya llega... Además venís y vas entrando. Uno llega amuermado, como dicen en España. ¿Qué tal? Bien, bien. Muy bien. Así que... Nosotros arrancamos ahora. Hoy la gente va a poder hablar directamente con los responsables de la telefonía móvil. Ah, mira. Viene al estudio José Luis Rodríguez Arco, que es el director general de Relaciones Institucionales de Telefónica, de Movistar, porque, claro, lo hago venir para que no se nos corte la comunicación. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, vamos a poder hablar de por qué no andan los teléfonos, por qué se nos cortan. La gente puede llamar por teléfono aquí y bueno, si tienen algún problema hace tiempo,
lo conminaremos al directivo para que manden una cuadrilla y arreglen. Bueno, yo voy a notar ahora algunas cosas. Me decís que también de Movistar. Sí, sí, claro. Bueno, está bueno. Mira. Así que... Ya justo esto que acabo de mandar llegó, pero... Así que nada, van a estar las líneas abiertas. Porque es un tema es que realmente nos preocupa, porque la parte técnica no la tenemos, lo que es el porqué. Lo único que sabemos es que hablo con vos, se me corta 3, 4 veces. No hablo, claro. Y yo llegué a una... tengo un método. ¿Qué? Digo, hola Nico, te mando un abrazo. Y después charlo, porque no me gusta quedar como un maleducado que se corta. Totalmente, y no si se corta. Yo creo que uno hasta, eso es cultural, uno hasta reacciona distinto al corte. Claro. Yo mismo en el aire, bueno, se cortó. No, aquí hay que saludar de... En otro momento uno pensaba, me cortó, ¿qué pasó? Ahora ya sabés que se puede en cualquier momento. Así que, hola, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Paradigmático aquello de la parabólica humana, ¿te acordás? ¿Te acordás? Lo que pasa es que ahora, viste, la parabólica antes era con una pierna y el brazo levantado. Claro. Ahora tenés que levantar las dos y tenés que usar y se complica. Mira, ya te estoy robando un minuto. Te dejo que va a estar muy interesante. Dale. La vuelta al mundo en 80 medios. Sí, señor. Así es. Mi nombre es Nico Jacobi. Mire, ya voy a hacer repimporotear el calabozo. Que hemos dado en llamar viva la Pepa desacatado, todos, ustedes también. En la operación técnica Pablo Galloso y en la periodística José Luis Sorci. Hasta mañana.